A ver, si lo pensamos fríamente, enfadarse con una persona ciega porque no puede distinguir los colores es, bueno, a todas luces una pérdida de tiempo. Totalmente. Y una postura muy absurda, además. Exacto. Pero fíjate, cuando el dolor proviene del lugar más insospechado, hacemos exactamente eso. Hay una situación universal que casi todo ser humano tiene que enfrentar tarde o temprano. Ese momento de asombro absoluto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando el daño viene de quien menos se espera. O sea, no hablamos de un desconocido en la calle o de, no sé, un rival profesional. Hablamos de alguien del círculo más íntimo. Claro, un hermano, un familiar. Eso es. Alguien con quien se comparte historia, mesa y, en teoría, un ecosistema de lealtad absoluta. Pero cuando esa persona traiciona o busca el conflicto de manera destructiva, la reacción natural, la más visceral, pues es el resentimiento profundo. Y ahí es increíblemente fácil caer en una especie de, digamos, superioridad moral. Totalmente. Refugiarse en esa idea de, bueno, yo te perdono porque soy mejor persona, que al final del día no deja de ser una postura vacía, que no alivia la carga para nada. Ni soluciona el problema subyacente, claro. Exacto. Entonces, la gran pregunta que guía nuestra exploración de hoy es muy clara. ¿Cómo se debe reaccionar ante este daño tan íntimo sin acabar consumido por la amargura ni adoptar una falsa caridad que no sirve para nada? Uf, esa es sin duda la pregunta fundamental de las relaciones humanas, porque el daño íntimo desorienta más que ningún otro. Ya lo creo. Y para abordarla con la profundidad que merece, hoy vamos a sumergirnos en unos textos sumamente reveladores del doctor Wallace S. Shaden. Que son una maravilla, por cierto. Sí lo son. Él desarrolla un marco de pensamiento que denomina la ética de la resistencia intelectual. Y la premisa de la que parte es radical. Cuéntanos, porque esto cambia las reglas del juego. Pues el doctor Skedan propone que la clave para sobrevivir al conflicto familiar no reside en el perdón moralista o en la bondad sufrida, no. Ajá. Reside en comprender un fenómeno muy concreto. Quien ataca a su propia familia padece de lo que él llama una ceguera cognitiva. Ceguera cognitiva, o sea, un fallo en el sistema. Es decir, está operando desde una profunda carencia de facultades racionales. Como bien decías al principio, frustrarse porque un familiar carece de raciocinio emocional es tan inútil como exigirle a una persona invidente que describa un paisaje. Madre mía. Esa idea central desactiva de inmediato el impulso de ver estos conflictos como un duelo entre mentes iguales. Claro, te saca del ring de boxeo automáticamente. Y es precisamente por eso que el objetivo de nuestra sesión de hoy no es ofrecer consejos de terapia superficial, sino construir una auténtica armadura intelectual para quien nos escucha. Me encanta ese concepto, armadura intelectual. Vamos a utilizar el diagnóstico del Dr. Shegdan, apoyándonos en los conceptos de 4 gigantes de la filosofía. La idea es entender de una vez la mecánica de por qué la gente cercana hace daño y cómo desarrollar una inmunidad real frente a ello. Un viaje fascinante, sin duda. Pero claro, la primera gran duda que surge es la siguiente. Si no estamos ante una maldad calculada y brillante, ¿qué es exactamente lo que falla en la mente de quien busca el conflicto constante? Esa es la clave para empezar. ¿Cómo se clasifica y se entiende esta conducta si queremos verla de forma clínica? Pues ahí es donde Michel Foucault nos ofrece una lente reveladora. Foucault dedicó gran parte de su obra a diseccionar cómo la sociedad ha establecido históricamente las fronteras entre lo normal y lo patológico. Ujú. En su estudio sobre la anormalidad, Foucault nos ayuda a desmantelar un mito cultural muy peligroso. ¿Cuál exactamente? A menudo cuando vemos a alguien en una familia que siempre está buscando la confrontación, que impone su voluntad causando daño o que carece de empatía. Sí, el típico familiar problemático. Exacto. El entorno tiende a justificarlo diciendo, bueno, es que tiene mucho carácter o es que es muy fuerte. Foucault y el doctor Shaden nos dicen que esto es un error de diagnóstico garrafal. No me digas. O sea, no es carácter. Para nada. No es un exceso de carácter, es una anormalidad de la conducta social. Guau. Pensando en cómo asimilar esta idea de la anormalidad, creo que hay una analogía tecnológica o biológica que encaja perfectamente. A ver, cuéntame. O sea, si pensamos en un router de Wi-Fi, por ejemplo, si de repente deja de funcionar y te corta la conexión, a nadie se le ocurre pensar, uy, este aparato es malvado y tiene un carácter súper fuerte.
Claro, claro, qué buena comparación. Simplemente se entiende que tiene un fallo en su sistema, ¿verdad? O si vamos a la biología, una enfermedad autoinmune. Eso es. El cuerpo ataca a sus propios tejidos. Exacto. El sistema inmunológico no es malvado de repente, es que ha perdido la capacidad de identificar lo que es parte de sí mismo. Falla el sistema de reconocimiento y ataca a sus propias células como si fueran invasores. Fíjate que es una metáfora extraordinariamente precisa para lo que dice Foucault. O sea que un familiar que busca la destrucción del propio ecosistema familiar estaría sufriendo una especie de enfermedad autoinmune a nivel social, ¿no? Totalmente. Porque explica el mecanismo real detrás del daño. Al igual que el sistema inmunológico en tu analogía ha perdido su capacidad de reconocimiento, quien actúa desde lo que el texto denomina la psicosis del conflicto ha quedado fuera del orden del discurso racional. Ya. Foucault utilizaba un concepto que a mí me parece fascinante, el sujeto sujetado. Sujeto sujetado, qué curioso. Sí, esto significa que el agresor no es el soberano absoluto de sus decisiones. Está atrapado, secuestrado por una estructura mental deficiente que le dicta cómo interactuar con el mundo. Vale. O sea que cuando alguien lanza un ataque destructivo, en medio de una comida familiar, ¿no estamos viendo a un estratega brillante desplegando su poder? Para nada. Estamos viendo a alguien que es rehén de su propia incapacidad para procesar la realidad de otra manera. Exactamente. Han perdido la soberanía sobre su propia lógica. Y entender esto cambia radicalmente la dinámica de poder en cualquier disputa. ¿Es que te quita un peso de encima brutal? Claro, porque el dolor más profundo en los conflictos familiares suele venir de la sensación de que el otro tiene el control, de que manipula la situación con una inteligencia oscura y deliberada. Sí, esa sensación de lo hace aposta para hundirme. Eso es. Pero si logramos ver a esa persona como un sistema defectuoso, como alguien sometido a una normalidad conductual, el ataque pierde gran parte de su capacidad para herir. Claro, ya no es una ofensa a nuestra dignidad, es la manifestación de su falla interna. Exacto. Ese cambio de perspectiva es fundamental para empezar a construir la armadura. Pero aquí es donde la teoría choca frontalmente con la práctica y donde surge la gran contradicción que necesitamos resolver hoy. A ver. Si decimos que estas personas son sujetos sujetados, que tienen una estructura deficiente y que no son genios maquiavélicos, ¿por qué parece que tan a menudo ganan? Esa es la gran pregunta. Claro, porque en la vida real, quien actúa con toxicidad y sin escrúpulos a menudo se sale con la suya. Consiguen quedarse con la herencia, acaparan el negocio familiar. Ganan estatus intimidando a otros, manipulan la narrativa. Eso es. Si están obteniendo beneficios tan tangibles, pues resulta muy difícil convencerse de que están ciegos o de que su sistema falla. Parecería que su estrategia, por tóxica que sea, es sumamente efectiva, ¿no? Esa es, de lejos, la objeción más común y lógica frente a este enfoque. Estoy segura de que a más de uno se le ha pasado por la cabeza al escuchar esto. Es que es lo primero que piensas. Y para resolver esa aparente contradicción, el texto introduce el pensamiento de Baruch Spinoza. Ah, Spinoza. Palabras mayores. Spinoza es el antídoto perfecto contra esta ilusión óptica de que el agresor está ganando. Para entender a Spinoza, hay que redefinir por completo qué significa el éxito o la ganancia en la experiencia humana. ¿Vale? ¿Cómo lo hacía él? Él clasificaba emociones como el odio, la envidia, el resentimiento y el deseo de perjudicar como pasiones tristes. Pasiones tristes. Qué poético y qué duro a la vez. Sí, y el punto central de su filosofía es que estas pasiones tristes no nacen del poder o de la astucia, nacen única y exclusivamente de la ignorancia. Ya. Pero, a ver, ¿qué tipo de ignorancia? Porque si alguien es capaz de calcular cómo manipular un testamento, o cómo poner a unos parientes contra otros para aislar a un hermano, Sí, entiendo por dónde vas. evidentemente no estamos hablando de una falta de capacidad intelectual o analítica. Tienen la astucia suficiente para ejecutar planes, ¿no? Totalmente. Por eso es vital aclarar que Spinoza habla de una ignorancia ontológica. Ignorancia ontológica. Vale, explícanos eso. No se trata de tener un coeficiente intelectual bajo o de no saber matemáticas. La ignorancia ontológica es un desconocimiento profundo sobre la naturaleza de la realidad y sobre cómo los seres humanos están interconectados. Ajá, o sea, no ven la película completa. Exacto. El agresor actúa así porque cree, erróneamente, que al aislar a los demás, al acumular dinero mediante el engaño o al sembrar el miedo, está aumentando su propio valor y su seguridad. Cuando en realidad
En realidad ocurre exactamente lo contrario. Al dejarse dominar por pasiones tristes, el individuo está disminuyendo drásticamente lo que Spinoza llamaba su potencia de existir. Potencia de existir. Vamos a desempacar este concepto, porque me da la sensación de que es la piedra angular de todo esto. Sin duda lo es. ¿Cómo se visualiza esa disminución de la potencia de existir en alguien que, desde fuera, parece tener todo el control y el poder material en la familia? Pues mira, la potencia de existir se refiere a la capacidad de vivir una vida expansiva, racional, libre y conectada de manera auténtica con el entorno. Vale. Quien opera desde la envidia o la necesidad de control tóxico se convierte en un esclavo de sus propias obsesiones. Su mente se estrecha. O sea, viven en una cárcel construida por ellos mismos. Exacto. Puede que tenga las llaves de la casa de verano o el control de la cuenta bancaria, pero su existencia diaria es miserable. Es paranoica, sospecha de todo el mundo y su identidad entera depende de mantener un estado de guerra constante. ¡Qué asfixiante! Su mundo interior es minúsculo, y aquí es donde Spinoza hace una aportación revolucionaria para la ética de la resistencia intelectual. ¿Cuál es? Él postula que ser bueno es ser inteligente. Madre mía, qué manera de darle la vuelta al paradigma tradicional. Es brutal, ¿verdad? Es que despoja la bondad de todo ese romanticismo del martirio. O sea, si ser bueno es simplemente ser inteligente, entonces no hacer daño se convierte en una estrategia puramente defensiva y racional, no en un acto de santidad abnegada. Es puro pragmatismo filosófico. Quien realmente comprende la cadena de causas y efectos en el universo no puede odiar. Porque lo ve claro. Claro, no odia porque entiende que la persona que ataca actúa movida por traumas, miedos y una falta absoluta de entendimiento sobre cómo vivir plenamente. El daño que causan, como apunta el Dr. Sedan, es simplemente el fruto de una idiotez temprana a nivel emocional. Idiotez temprana. ¡Qué definición tan gráfica! Y fíjate en la consecuencia de esto. Si uno responde a ese ataque con más odio, si se entra al barro a pelear utilizando la misma crueldad, lo único que se consigue es reducir la propia potencia de existir. Claro, claro, porque el odio funciona como un virus contagioso. Exactamente. O sea, si alguien sin entendimiento me ataca y yo decido odiarle con la misma intensidad, estoy sintonizando deliberadamente con su frecuencia de idiotización. Te estás contagiando de su ignorancia. Pierdo mi propia inteligencia al intentar castigar su falta de entendimiento. Es un concepto brillante que nos libera de la necesidad de venganza. Totalmente liberador. Pero claro, esto nos abre otra puerta muy interesante. Si aceptamos que el motor del daño no es una maldad brillante, sino una profunda ignorancia ontológica, ¿cómo se traduce eso en la ejecución diaria del daño? Es una buena pregunta. Porque solemos esperar que la destrucción de una familia venga precedida de un complot digno de una obra de Shakespeare, ¿sabes? Con grandes monólogos internos y maldad pura. Y la realidad es infinitamente más decepcionante y gris. Y ya te digo. Para desmitificar cómo se manifiesta este daño cotidiano, el análisis nos lleva a las ideas de la filósofa Hannah Arendt. Ella nos proporciona la pieza que falta para entender el comportamiento del día a día. Ojo aquí, porque cuando leía esta parte de los apuntes para preparar la sesión, reconozco que tuve que detenerme y releerlo un par de veces. Es un salto conceptual enorme, lo admito. Totalmente. Porque, a ver, Hannah Arendt es mundialmente reconocida por acuñar el término de la banalidad del mal durante el juicio de Adolf Eichmann. Ella estaba analizando el Holocausto, sistemas políticos totalitarios y crímenes contra la humanidad. Así es. Tratar de aplicar un marco de referencia diseñado para las peores atrocidades históricas a, no sé, una pelea por la vajilla de la abuela o a los desplantes en una cena de Navidad, pues parece un poco desproporcionado. Sí, a primera vista lo parece. ¿Cómo justificamos conectar algo de una magnitud tan aterradora con el ecosistema de las relaciones familiares? Es una duda muy válida. Pero el salto es menos abrupto de lo que parece, porque el mecanismo cognitivo subyacente es idéntico. ¿Ah, sí? Lo que Arendt descubrió, y lo que escandalizó a tantos intelectuales de su época, fue que la ejecución del mal a gran escala no requería de mentes satánicas. Ni de personalidades demoníacas con una devoción ideológica profunda. Exacto. El mal, en su forma más destructiva, suele nacer de una absoluta y rotunda falta de pensamiento interno. Y esta carencia es exactamente la misma que destruye los hogares a microescala. Falta de pensamiento. ¿Pero se refiere a la literal incapacidad de mantener un diálogo con uno mismo? Literalmente. Arendt observó que hay individuos que sencillamente dejan de pensar de forma crítica. Ya.
No tienen un espacio interno donde evalúen las consecuencias morales de sus acciones frente a otros. En el contexto de los conflictos íntimos, esto explica por qué el agresor familiar se apoya constantemente en clichés, en frases hechas y en guiones tóxicos aprendidos. Sí, repitiendo siempre las mismas cantinelas. Exacto, repitiéndolas durante décadas sin pararse jamás a reflexionar sobre el dolor que causan. Para ellos, el acto de herir se vuelve banal, rutinario, una simple costumbre administrativa dentro de su cabeza. Ostras, eso explica perfectamente un fenómeno que resulta enloquecedor para quien lo sufre. ¿A qué te refieres? A esa mirada vacía del familiar que acaba de lanzar un dardo envenenado brutal, que ha humillado a alguien frente a todos en la mesa, y al segundo siguiente pregunta si le pueden pasar la sal, con total normalidad. Madre mía, sí. Es que es tal cual. Esa disonancia ocurre porque no hay nadie al volante, en términos de reflexión moral. No hay un estratega frotándose las manos. Hay un vacío. Ese es el punto neurálgico. Es destructivo para quien recibe el impacto, pero para quien lo emite es un acto casi mecánico. Qué escalofriante. Y el Dr. Shedan hace aquí una advertencia que le da un peso inmenso a este análisis. Cuéntanos. Él dice que el caos macroscópico que vemos en el mundo, la polarización, la falta de empatía global, las guerras, no es un fenómeno aislado. Es la proyección a gran escala de esta ruptura en los microvínculos. ¡Wow! Cuando la hermandad original, la célula básica de la confianza, que es la familia, se fractura por esta banalidad y falta de pensamiento, el tejido completo de la sociedad comienza a desintegrarse. ¡Qué perspectiva tan apabullante! Pero llegados a este punto, estoy seguro de que la arquitectura de esta resistencia intelectual es clarísima para quien nos acompaña en la sesión de hoy. Hemos armado un buen rompecabezas. Hemos diseccionado el problema perfectamente. La confrontación patológica es una enfermedad autoinmune del sistema social, como diría Foucault. Correcto. Su motor, según Spinoza, no es el poder, sino una ignorancia ontológica que encoge la vida del agresor. Y la ejecución de ese daño, como nos enseña Arendt, no es una obra maestra del mal, sino el resultado aterrador de una mente que ha renunciado a pensar. Un diagnóstico irreprochable. Sí, el diagnóstico lo es perfecto. Pero claro, el conocimiento sin aplicación no sirve de mucho. Ya, nos falta la pata de la acción. Tenemos que pasar a la acción. Frente a un familiar que opera desde esta triple condición de anormalidad, ignorancia y banalidad, ¿qué hacemos? Entramos en el terreno de la práctica pura. Exacto, porque aquí la filosofía se tiene que ensuciar las manos. Así es. A ver, la reacción más lógica y humana, cuando alguien nos hace daño continuamente, es poner condiciones estrictas, exigir reciprocidad. La mente nos dicta, si te presto dinero, me lo devuelves. Si te ayudo a conseguir un trabajo, muestras gratitud. Si cuido de ti, me respetas. Es lo que todos pensaríamos. Claro. La idea de seguir aportando valor, atención o ayuda a alguien que está ciegamente destruyendo el entorno suena a una receta garantizada para el agotamiento emocional. Y tanto. Incluso suena a ser cómplices de su comportamiento, permitiendo que sigan pisoteando los límites. O sea, ¿no nos convierte esto en los tontos útiles del ecosistema familiar? Esa es la trampa de aplicar la lógica transaccional a los vínculos emocionales. ¿La lógica transaccional? Sí, y para salir de ella, el texto nos presenta el cuarto y último pilar de esta armadura, el pensamiento estoico, concretamente a través de Séneca. Séneca siempre al rescate. Siempre, Séneca articula una crítica feroz al concepto de reciprocidad y lo sustituye por una virtud fundamental en el mundo clásico, la liberalidad. La liberalidad, o sea, dar. La liberalidad consiste en el acto de dar sin esperar absolutamente nada a cambio. Pero ojo, hay que hacer un matiz crucial aquí, ¿eh? A ver, dime. Dar sin esperar nada a cambio no significa carecer de límites, ¿verdad? Porque si un familiar roba en el negocio, aplicar la liberalidad no significa dejarle la caja fuerte abierta y sonreír. No, por supuesto que no. Los límites son esenciales para proteger la propia potencia de existir de la que hablábamos. Vale, menos mal. La liberalidad no dicta qué o cuánto debes dar, dicta la disposición mental con la que das cuando decides hacerlo. Séneca advierte que si uno presta ayuda, apoyo emocional o dinero, esperando reconocimiento, gratitud o la devolución del favor, Sí. en realidad no está actuando como un hermano o un familiar compasivo. Se está comportando como un comerciante firmando un contrato mercantil. Ostras, qué duro. Y ser un comerciante emocional con alguien que padece ceguera cognitiva es el peor negocio posible. Madre mía, la imagen del comerciante emocional es demoledora. Porque expone nuestras propias motivaciones, ¿eh? Claro que lo hace.
Si yo me frustro profundamente porque no he recibido un gracias después de hacer un favor, significa que mi acto de supuesta bondad estaba condicionado. Había un precio oculto. Exacto. Y esa frustración es la prueba de que el veneno del otro ha logrado intoxicar tu sistema. Tela. Aquí es donde brilla el concepto estoico del desapego y lo que el Dr. Sheridan denomina acción sin pecuniario. Acción sin pecuniario. Esto significa actuar sin estar encadenado al peculio, al beneficio de retorno. Si uno decide, desde su propia integridad racional, ofrecer ayuda, el acto termina en el momento en que se entrega. Ajá. Si la otra persona, debido a su ignorancia o su banalidad, no lo reconoce, no lo agradece o incluso responde con hostilidad, ese fracaso moral es su deuda. ¡Qué alivio! Es una manifestación de su patología, no una merma en el valor de quien dio la ayuda. Ese cambio de responsabilidad es clave. Es su deuda moral, no un problema que deba perturbar mi paz personal. Totalmente. Si seguimos esperando que alguien falto de raciocinio actúe con justicia, seguimos siendo prisioneros de su estructura deficiente. Engancharse en la espera del retorno es lo que realmente nos agota emocionalmente. Así es. Quien demanda desesperadamente el pago de esa deuda emocional se mantiene voluntariamente anclado al agresor. Como atado por una cadena invisible. Exacto. La liberalidad corta esa cadena de cuajo. Uno actúa correctamente porque, volviendo a Spinoza, ser bueno es la forma más alta de inteligencia. Claro. Proteger la propia racionalidad implica no depender de la validación de quien ha perdido la brújula moral. Una vez que entendemos esto, la necesidad de que nos pidan perdón o de que reconozcan nuestro esfuerzo simplemente se desvanece. Es que al ver el panorama completo que plantea el Dr. Sheridan, a través de estos 4 pensadores, es imposible no maravillarse ante la solidez de esta estructura. Es una arquitectura mental perfecta. Toma una idea tradicional y a menudo malinterpretada, la idea de poner la otra mejilla, o la caridad abnegada, y la despoja de toda esa pátina de victimismo romántico. Y la hace útil. La transforma en una herramienta de supervivencia psicológica de altísima precisión para el día a día. Es la síntesis definitiva. Al comprender de forma profunda y sin atajos que el daño nace de la ignorancia de cómo vivir, los ataques simplemente pierden su fuerza gravitatoria. Te resbalan, literalmente. Este análisis a fondo ofrece una liberación genuina para quien lo escucha y decide aplicarlo. Mantener la calma frente a un ataque de alguien cercano o decidir ayudar sin esperar nada deja de ser un sacrificio doloroso en el que se traga saliva para aguantar el tipo. Pasa a ser una elección estratégica. Exacto. Se convierte en la única respuesta lógica y calculada para salvaguardar la propia mente y evitar caer en la misma frecuencia de idiotización que domina a quien ataca. ¡Qué maravilla! Y esto nos devuelve en un círculo perfecto a la idea del principio, a esa imagen del cuerpo atacando sus propias células. O a la persona ciega tropezando en la habitación y rompiendo las cosas. Sí, sí. ¡Qué absurdo! ¡Qué pérdida monumental de energía y de vida es gritarle a la oscuridad ajena exigiendo que vea la luz! Absolutamente inútil. Esta exploración nos deja herramientas formidables para navegar los campos minados de las relaciones íntimas sin perder la soberanía sobre nuestra propia paz. Pero, Siempre hay un pero. como ocurre con todos los grandes cambios de paradigma, abrazar esta filosofía hasta sus últimas consecuencias trae consigo una sombra que no podemos ignorar. El conocimiento profundo siempre exige un peaje, estoy segura de ello. Sin duda. Y por eso, para cerrar nuestra sesión de hoy, queremos dejar en el aire una última reflexión. Una pregunta provocativa para que la mente de quien nos escucha siga desgranándola mucho después de que termine este audio. A ver. Si aceptamos que la máxima paz personal y la verdadera libertad emocional solo se alcanzan al ver a quienes nos hacen daño como individuos atrapados en su propia ceguera, anormalidad e ignorancia cognitiva, Ajá. ¿significa esto que el precio ineludible de la sabiduría es aceptar una visión profundamente solitaria de las relaciones humanas? Estamos obligados a vivir asumiendo que una gran parte de nuestro entorno, incluyendo a aquellos con quienes compartimos la sangre, sencillamente no saben cómo vivir y nunca lo sabrán. Nos quedamos con ese pensamiento flotando. Hasta la próxima exploración.